¿verdad? Y pasamos al tema de triángulos de velocidades. Entonces, bueno, vamos a definir. Los triángulos de velocidades, bueno, como pueden ver, la palabra triángulo significa que vamos a sacar la resultante de dos velocidades para darle una tercera velocidad, ¿verdad? Entonces, prácticamente consiste en eso, en una suma vectorial de dos velocidades para darme una tercera velocidad, que típicamente es la velocidad que voy a usar en las fórmulas. Entonces, los triángulos de velocidades se emplean para relacionar velocidades del flujo en algún punto de la turbomaquinaria, ¿verdad? Claro, en un marco de referencia fijo, ¿verdad? Con las componentes relativas, ¿no? Con las componentes relativas de rotación y tangenciales al álave. Entonces, dicho de otra manera, cuando un flujo, imagínense que yo tengo un álave, ¿verdad? Y este álave está rotando, ¿verdad? Está rotando, forma parte de una turbomaquinaria, ¿verdad? Este álave está rotando. Entonces, cuando yo tengo una partícula de fluido, que está moviéndose sobre el álave, ¿verdad? A mí me interesa, yo como observador en un marco fijo, ¿verdad? El álave está rotando, pero yo no. Entonces, yo quiero saber cuál es la velocidad de esa partícula con respecto a mi marco de referencia. Ahora, ¿cómo calculo yo esa velocidad? Bueno, pues esta partícula, por el solo hecho de estar en contacto con el álave, por así decirlo, ya tiene cierta velocidad de rotación U, ¿verdad? Ya tiene cierta velocidad de rotación U. Simplemente porque esto está rotando, ¿verdad? Entonces, si la partícula está en contacto sobre el álave, ya tiene cierta velocidad de rotación. Si el álave está rotando y la partícula está en ese punto, es como si la partícula tuviera esa rotación también. Pero si encima de eso la partícula se está moviendo sobre el álave, ¿verdad? Esa partícula tiene una velocidad, vamos a llamarla W. Entonces, ¿verdad? El efecto combinado de esas dos, el hecho de que una partícula esté sobre un álave que se está moviendo significa que tiene una velocidad U. Pero esa partícula, al moverse con respecto al álave, también tiene una velocidad W. Y es el efecto combinado de las dos lo que me va a dar su velocidad total, que simplemente es la resultante de esas dos, ¿verdad? La resultante de esas dos velocidades es una velocidad V, y esa velocidad resultante es la velocidad que observaría alguien que está fijo, ¿verdad? Y esa velocidad V es la que uno metería en fórmulas para estimar las propiedades de la turbomáquina, por lo menos en cada uno de los puntos donde yo haga ese análisis, ¿verdad? Entonces, el triángulo de velocidades se refiere a que vamos a calcular una velocidad V, ¿verdad? Una velocidad V que es la que observaría alguien fijo en el espacio, ¿verdad? Que simplemente es el resultado, ¿verdad? De una velocidad U debido a la rotación y una velocidad W debido al hecho de que la partícula se está moviendo sobre un álave que está rotando. Claro, este dibujo aquí lo hice aquí con el mouse, ¿verdad? Si vamos a verlo de una manera más clara, vamos a ver, vamos aquí a mi blog de notas, ¿verdad? Entonces, a ver, un poquito más de paciencia. Vamos a ver. Entonces, les decía, yo tengo un, ok, yo tengo un álave, ¿verdad? Yo tengo un álave y este álave se está moviendo, ¿verdad? Está rotando. Está rotando con respecto a algún centro, ¿verdad? Vamos a llamar este el centro de rotación O, y está rotando a velocidad angular omega. ¿Verdad? Ok. Ahora bien, si yo quiero analizar una partícula que en algún instante, digamos que está aquí, una partícula que digamos que está aquí, esta partícula se está moviendo, ¿verdad? De hecho, está siguiendo una línea de corriente, ¿verdad? Sobre el álave.
se está moviendo con respecto al árabe mientras el árabe está rotando, ¿verdad? Entonces, estrictamente hablando, ¿verdad? Estrictamente hablando, esta partícula va a tener cierto radio de rotación R, ¿verdad? Cierto radio de rotación R. Mientras se mueve sobre esta línea gris, ¿verdad? Si yo quiero analizar lo que está pasando en esta posición 1, en esta posición 1, esta partícula, simplemente por estar en esa posición sobre el árabe, ya tiene una velocidad de rotación U, que es igual a omega por R, ¿verdad? Simplemente por estar en situada sobre el árabe en esa posición. Pero si aparte de eso, la partícula se mueve sobre la superficie del árabe en ese instante 1 con una velocidad tangencial a la trayectoria, vamos a llamarla W, ¿verdad? Pues entonces hay pues si hacemos el paralelograma de esos dos vectores, ¿verdad? Esos dos vectores, aquí no me va a salir muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces hay una resultante, ¿verdad? Y esta resultante, B, es la velocidad de la partícula observada por alguien que no se está moviendo, ¿verdad? Entonces alguien que no se está moviendo está observando la velocidad B, ¿verdad? Que en realidad es la suma vectorial del hecho de estar sobre un marco de referencia rotatorio y al mismo tiempo están moviéndose con respecto a ese marco de referencia rotatorio. Entonces nada más estoy sumando el efecto combinado de los movimientos relativos para obtener un momento relativo absoluto B, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Ahora bien, cuando ustedes observan este paralelogramo, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí abajo con más detalle. Yo aquí tengo yo tengo la velocidad U, ¿verdad? Tengo la velocidad U, tengo la velocidad W, ¿verdad? Esa es la relativa al árabe, esa es la relativa al árabe, ¿no? La relativa al árabe, esa es debido a la rotación, ¿verdad? Y el efecto combinado del movimiento relativo al árabe con el de la rotación me va a dar una resultante, ¿verdad? Que simplemente completo yo el paralelogramo. Entonces eso me va a dar una resultante, la resultante va a ser B, ¿verdad? Esa es la velocidad absoluta. Estoy acá abajo. Bueno, les decía, hay una velocidad de rotación U igual a omega R, ¿verdad? Hay un vector de velocidad U. Luego tenemos una velocidad W que simplemente es tangencial a la trayectoria de la partícula sobre el árabe, ¿verdad? Entonces yo tengo la velocidad de la partícula sobre el árabe y el hecho de que la velocidad está sobre un árabe que está rotando. El efecto combinado de las dos velocidades me va a dar la velocidad absoluta. Esa es la velocidad que observaría alguien que está mirando la partícula, el observador que no se mueve, un observador fijo. Entonces, bueno, pues eso sería fijo o absoluto, ¿verdad? La velocidad absoluta. Esta es la velocidad que uno metería en fórmulas, ¿verdad? Es la velocidad absoluta del movimiento. Ahora bien, si se fijan, en esta suma vectorial, ¿verdad? Yo usé el paralelogramo para sumar vectorialmente U y W, pero la verdad es que el paralelogramo pues es una suma vectorial donde yo tengo U. Si nos fijamos, hay dos triángulos. Hay un triángulo abajo, arriba, y hay un triángulo abajo. Entonces hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Uno es que este de aquí es W, ¿verdad? Y la otra es que el de abajo sea U, ¿verdad? Como uno lo quiera ver, ¿verdad? Entonces la cosa es de que yo tengo un triángulo abajo y tengo un triángulo arriba. Ahora bien, lo que se hace normalmente es que se construye un triángulo para ver la geometría de las velocidades de alguna partícula mientras se mueve sobre un árabe en alguna máquina de fluido. Entonces, si yo quiero dibujar esos triángulos, lo que usualmente se hace es lo siguiente. Se utiliza la velocidad tangencial de rotación U, esta que es igual a omega R, se utiliza como la base del triángulo, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos,
por ejemplo, si nos fijamos en esta de aquí abajo, ¿verdad? En esta de aquí abajo, ¿qué es lo que tenemos? Podemos usar U como la base del triángulo. Entonces, lo que podemos hacer es decir, simplemente hay que reacomodarlo. Siempre se dibuja U como horizontal. Siempre se dibuja U como horizontal. Y la W, pues en este caso, ¿verdad? Vendría empatada así, ¿verdad? Vendría viniendo desde arriba en diagonal. Es decir, si se fijan, estoy analizando esta situación. Estoy analizando, aquí tengo U y aquí tengo W, entonces si agarro esta U como horizontal, ¿verdad? Aquí está horizontal, ¿verdad? Simplemente agarro la W, ¿verdad? Agarro la W, viene bajando en diagonal, ¿verdad? Viene bajando en diagonal para unirse con la U, entonces aquí viene viajando en diagonal, ¿verdad? Mi diagrama, ¿verdad? Viene bajando en diagonal para unirse con la U. Y la suma vectorial de esas dos te va a dar la B. ¿Verdad? Recuerden que la B, aquí ya en el paralelogramo, ¿verdad? Ya aquí en el paralelogramo, la B sale del nacimiento de W, ¿verdad? Y siguiendo la cadena de W con U, me va a dar B. Entonces, esta diagonal B, ¿verdad? Que va desde el inicio de W hasta el final de U. Bueno, aquí va desde el inicio de W hasta el final de U. Entonces ahí ya tengo un triángulo de velocidades. Entonces, ¿qué es un triángulo de velocidades? Un triángulo de velocidades es nada más un diagrama vectorial, ¿verdad? De la suma de las velocidades que ocurren sobre el álabe que se está moviendo para que yo halle la velocidad absoluta de esa misma partícula, ¿verdad? Entonces, es el triángulo de velocidades, ¿verdad? Es el triángulo de velocidades. Entonces, si nos vamos aquí a la fórmula, toda velocidad absoluta es igual a la suma de la componente de rotación más la componente de la velocidad tangencial sobre el álabe de la partícula. Pero bueno, sumar esto vectorialmente involucra desarrollar un paralelogramo, pero en este paralelogramo, del paralelogramo yo puedo generar un triángulo, ¿verdad? Y en ese triángulo aparecen esas tres velocidades. Y esas tres velocidades de alguna manera me están diciendo la geometría, cómo se relaciona la geometría del álabe, ¿verdad? Con la velocidad de la máquina, con el flujo que resulta. En ese triángulo está resumido todo eso. Entonces yo conozco la geometría del álabe y la velocidad de rotación. De ahí yo puedo sacar las velocidades absolutas en cualquier punto y de ahí yo puedo estimar cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué produce la máquina? ¿Qué le está pasando al flujo mientras atraviesa la máquina? Con las leyes de la mecánica, ¿verdad? Esa es la información que el triángulo de velocidades me proporciona. Entonces, al construir los triángulos, ¿verdad? La base siempre es la componente tangencial de rotación, es decir, siempre la rotación del álabe la agarro como la base del triángulo. Regresando aquí, ¿verdad? La velocidad U, que es debido a la rotación, que es igual a omega por R, ¿verdad? A esa velocidad U siempre la agarro como la base del triángulo. Entonces, el paralelogramo, yo tengo que ubicarme, ¿verdad? Y yo agarro el vector U y eso lo agarro como la base del triángulo. Y ya de ahí tengo que ver qué está conectado a U, de qué manera, para ir conectando el triángulo. Ahora, aquí el triángulo lo puedo dibujar hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Aquí, ese es el triángulo de abajo. Ese es el triángulo de abajo, ¿verdad? Pero yo también puedo utilizar el triángulo de arriba, ¿verdad? El triángulo de arriba. Aquí, si se fijan, aquí voy a hacer U horizontal también. Entonces, yo aquí puedo decir, bueno, pues yo también aquí tengo U, ¿verdad? U, pero si se fijan, donde termina U, empieza W en este paralelogramo. Donde termina U, empieza W. Claro, quiebra hacia abajo a la derecha, ¿verdad? Entonces, entonces de aquí, ¿verdad? Yo voy a tener este vector, ¿verdad? Que va a ser W, ¿verdad? Y la suma de esos dos me va a dar el vector velocidad absoluta, ¿verdad? Si se fijan, el vector, entonces, oh, aquí me está tapando Pero bueno, si se fijan, este vector B sigue siendo esta B diagonal, ¿verdad? Solo que ahora empecé con U siempre horizontal
y después seguir con W, ¿verdad? Entonces se fijan, W, aquí la puse hacia abajo, aquí la puse viniendo de arriba. Pero de todos modos es el mismo vector B, ¿verdad? Es el mismo vector B, la U siempre es horizontal, ¿verdad? Y la W conserva su misma orientación. Es más, si ustedes se fijan, ¿verdad? Esta W tiene algún ángulo con la vertical, ¿verdad? Que vamos a llamar beta. Mientras que la B, ¿verdad? También tiene un ángulo con la vertical. La B también tiene un ángulo con la vertical que vamos a llamar alfa. Y esos ángulos, no importa cómo dibujan el triángulo, hacia arriba o hacia abajo, los ángulos se conservan. Por ejemplo, el ángulo que forma W con la vertical, este beta es el mismo que este. Este beta y este es el mismo. Y esta B forma un ángulo con la vertical alfa, que es el mismo que este, el ángulo que forma la B con la vertical, ¿verdad? Entonces, realmente el triángulo de velocidades tiene toda la información. Ahora, si U es la dirección tangencial, el ángulo que forma con la vertical, ¿verdad? Es el ángulo que forma este vector con la dirección perpendicular a la tangencial. Entonces, si es una máquina radial, la dirección vertical sería la dirección radial. Pero si es una máquina axial, la dirección vertical sería la dirección axial. Entonces, el ángulo con la vertical indica la dirección que este vector tiene con una dirección perpendicular a la tangencial, radial o axial, según sea el caso de la máquina. No se preocupen si parece que estoy hablando demasiado rápido. Ahorita vamos a ver cada tipo de máquina y vamos a ver cómo resultan sus triángulos. Ahorita simplemente estoy definiendo qué es un triángulo y sus parámetros. Entonces, cuando uno ubica las velocidades de una partícula sobre una turbomáquina, la velocidad U igual a omega R, siempre tangencial a la trayectoria circular del A a la B, en ese punto, siempre se traza como referencia, como un vector horizontal. Y a partir de ahí, del paralelogramo, podemos trazar triángulos hacia arriba o hacia abajo. En la práctica, ¿verdad? Siempre un triángulo dibujado con su, digamos, con su pico hacia arriba es lo que se prefiere, ¿verdad? Aquí abajo significa que agarré el triángulo de abajo del paralelogramo, ¿verdad? Y obviamente es el triángulo del paralelogramo de arriba, ¿verdad? Pero de estos dos, el que más se prefiere en la práctica es este. Simplemente porque es un triángulo hacia arriba. Si ustedes van a los libros, la gente siempre dibuja los triángulos hacia arriba, ¿verdad? Pero este triángulo y me dan la misma información. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, al construir los triángulos, la base siempre es la componente tangencial de rotación U, ¿verdad? Del A a la B y del punto de interés. El ángulo que B forma con la dirección perpendicular a U se representa con la variable alfa. Ya hablé acerca de eso. Ahora, el ángulo que W forma con la dirección perpendicular a U se representa con la letra beta. Ya hablé acerca de eso. Ahora, tanto W como B tienen componentes en la dirección tangencial y la dirección perpendicular a la tangencial. Vamos a hablar acerca de eso al hablar de distintas geometrías de turbomáquinas. Entonces vamos a hablar primero de la bomba centrífuga de flujo mixto. En la bomba centrífuga de flujo mixto, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, de hecho aquí la tengo, ¿verdad? Aquí tengo otro archivo. Aquí dijimos que las bombas centrífugas de flujo mixto tienen la misma geometría, es decir, el flujo entra por el ojo, ¿verdad? El flujo sale entre álabes del ojo al rodete y del rodete sale a la voluta, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, fijemos nuestra atención al flujo que entra a través del ojo y sale entre álabes, ¿verdad? Vamos a llamar el punto 1 justo la entrada al rodete, ¿verdad? Y el punto 2 justo la salida. Olvídense de este 1 y de este 2. Aquí 1 es la entrada del ojo y 2 es la salida de la voluta. Vamos a analizar qué pasa dentro del rodete. Aquí es donde se transmite el trabajo de la bomba al fluido. ¿Por qué? Porque el trabajo viene de fuera, ¿verdad? Y la energía se transmite al fluido dentro del rodete. Ya la voluta nada más le quita su componente rotacional, pero todo el trabajo se transmite aquí, dentro del rodete.
Entonces vamos a analizar la trayectoria del fluido desde que entra el rodete hasta que sale el rodete, de 1 a 2, de acuerdo a este dibujo que puse yo aquí. Entonces, aquí tenemos un hueco entre álabes, ¿verdad? De esa rueda espiral. Entonces, si vamos aquí, ¿verdad? Aquí es una bomba centrífuga de flujo mixto. Esta es la centrífuga, pero el flujo mixto tiene la misma geometría. Entonces, en ambos casos, nos fijamos cuando el flujo entra al espacio entre álabes y cuando sale del espacio entre álabes. No solo eso, vamos a fijar nuestra atención en el flujo que entra, ¿verdad? Y va siguiendo esta pared para salir, ¿verdad? Nos vamos a fijar en este álave. Entonces, en este álave, desde que entra hasta que sale, ¿verdad? El flujo sobre el álave, que podemos imaginarnos que el resto del flujo son paralelos, ¿verdad? Nos podemos imaginar eso. Ahora vamos a analizar qué pasa sobre este álave. Es representativo de lo que pasa en todas las líneas de corriente. Bueno, entonces, vamos a ver. Les digo, el flujo, ahora, en toda máquina de flujo mixto o centrífuga, uno supone condiciones ideales. Que el flujo entra al rodete, ¿verdad? Al espacio entre álabes, entra radialmente. Significa que cuando entra, su velocidad absoluta es radial. Significa que coincide, si yo trazo un punto del nacimiento del álave hacia el centro, la velocidad absoluta del flujo que está entrando y siguiendo el álave, la velocidad absoluta en este punto donde está entrando, tiene una dirección que coincide con el vector radial, desde ese punto al centro de esa rotación, ¿verdad? Esa es la velocidad absoluta, la velocidad combinada de las dos velocidades relativas. Esa es la velocidad que observaría un tipo aquí afuera si estuviera fijo. Entonces, uno de bombas centrífugas en el flujo mixto, uno supone que el flujo siempre entra radial que sale radialmente. Bueno, entra radialmente al rodete, ¿verdad? Entra al punto 1, ya para deslizarse sobre el álave. Bueno, ahora bien, este rodete está rotando a una velocidad omega. Significa que el punto 1, ¿verdad? Va a tener una velocidad U en el punto 1. Recuerden que U es igual a omega R, ¿verdad? Omega, en este caso, omega R1. ¿Verdad? R1 es esta distancia desde el 1 hasta el centro, ¿verdad? Entonces va a ser un vector que tiene dirección tangencial de rotación, ¿verdad? Es tangente a la trayectoria circular. Bueno, eso es U1. Pero por otro lado, el flujo, si bien entra al rodete radialmente, ¿verdad? Va siguiendo la dirección de este álave. Y al seguir la dirección de este álave, la velocidad W1 es la velocidad de la partícula sobre el álave. Entonces, es una trayectoria tangencial al álave. Y entonces, yo aquí dibujo una línea tangente al nacimiento del álave, ¿verdad? Y ese es W1. Recuerden que el flujo va de adentro hacia afuera, entonces va en esta dirección tangencial al nacimiento del álave. Ahora, la magnitud U1 la conozco, porque conozco el radio y conozco omega, ¿verdad? Conozco estos dos datos. Entonces yo conozco el tamaño de este vector. B, yo no conozco su tamaño de vector, nada más sé que tiene una dirección radial, ¿verdad? Coincide con el radio. Y W tampoco conozco su tamaño, lo único que sé es que tiene una dirección tangencial al nacimiento del álave. Entonces, yo conozco el tamaño de U1, esto sí está fijo. Estos dos nomás trazo líneas guías. Pero ¿dónde terminan? Es muy fácil. Yo nada más trazo esta línea, ¿verdad? Y bueno, esta dirección para terminar el paralelogramo, ¿verdad? Como U más W es B, nada más agarro una línea paralela a esta y la pongo en el extremo de U1, ¿verdad? La pongo en el extremo de U1. Y cuando esa línea corte la dirección radial, yo sé que ahí es mi vector B, la dirección radial y la proyección, ¿verdad? Si en este punto yo trazo una paralela a U, ¿verdad? Donde corte con esta tangente, pues ya tengo el punto W1, ¿verdad? Entonces, así se halla B y W en la entrada de un rodete
¿verdad?, de bomba centrífuga de flujo mixto. Conociendo U, se traza una radial, ¿verdad? Y con esta paralela W se halla la magnitud B, y de ahí se traza una paralela a U sobre la línea W, y ahí se halla la magnitud W. Y ya tengo el paralelogramo en los triángulos de velocidad en 1. Ahora bien, vamos a hacer el triángulo. Vamos a hacer el triángulo. Entonces, agarramos a U como referencia. Les decía, siempre agarramos U como horizontal. Ahí está. Ahora, la dirección radial, aquí no lo dibujé muy bien, pero la dirección radial, obviamente la radial es perpendicular a la tangencial, ¿verdad? Simplemente por geometría. Esas dos son perpendiculares entre sí. Una es tangencial y la otra es radial. Entonces, U va horizontal, ¿verdad? Porque es la referencia. Y B, y queremos dibujar un triángulo hacia arriba, entonces dibujamos B hacia arriba, perpendicular, ¿verdad? Ángulo recto. Esa es la dirección radial, esa es la dirección tangencial, perpendiculares entre sí. Y W1, bueno, si ya tengo este cateto y este cateto, pues W1 es el que cierra el triángulo, es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ese es W1. Y entonces W1, pues nada más este tramo de aquí, ¿verdad? Ese es mi W1. Y ya tengo el triángulo, ¿verdad? Es este y este. Y ya está el triángulo. Eso es en el punto 1. Ahora, en el punto 1, W1 forma un ángulo con la vertical que vamos a llamar beta. En este caso es beta 1 porque está haciendo referencia al vector en el punto 1, ¿verdad? Bueno, ya hicimos el triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Vamos a ver la salida. El flujo entra al rodete, ¿verdad? Y la línea de corriente sigue el álave, sigue el álave, sigue el álave hasta llegar al punto 2. Ahora, en el punto 2, ¿verdad? Este punto 2, si yo trazo un radio vector al centro de giro, ¿verdad? Hay un vector perpendicular que es el vector tangencial de rotación, que es U2. Este U2 es igual a la misma omega, ¿verdad? Pero ahora por R2. Y R2 es el radio desde el centro de giro hasta el punto 2, ¿verdad? Ese es R2. Ok, entonces ya tengo el vector U2, ¿verdad? Sigue la dirección de rotación y es perpendicular al radio. Ya tengo U2. Bueno. Ok, bueno. Ok, bueno, ya tenemos este. Ahora, estas W2 y B2, esas se tienen que calcular con leyes de la mecánica. Ahí no sabemos cuánto valen. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes días. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, que el flujo sigue la dirección del álave. Entonces, en el punto 2, la velocidad W2 es la velocidad tangente al álave 2. Entonces, simplemente saco la pendiente tangente a esta curva. Esta curva es una espiral, ¿verdad? Aunque no lo parezca, ¿verdad? Y cuando llega al punto 2, pues trazo una tangente a esa trayectoria, ¿verdad? Una tangente a esa trayectoria, ¿verdad? Y yo sé que sobre esa dirección está el vector W2, que debe tener cierta longitud. Y esa longitud la podemos calcular, ¿verdad? Ya a la hora de hacer los cálculos. Por ahora no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Se tienen que hacer los cálculos para saber cuánto vale, pero sabemos que va en esta dirección. Bueno. Y ahora sí, la suma vectorial de esos dos, bueno, pues es nada más esta dirección, trazamos una paralela, ¿verdad? Y paralela a U2, aquí W2, ¿verdad? Y la resultante de esas dos me va a dar B2, ¿verdad? Y ahora, si nosotros trazamos, ahora no sabemos cuánto vale W2 y B2, hay que hacer los cálculos, como les dije, ¿verdad? Ahí sí todavía no podemos hacerlo. Al inicio es fácil porque sabemos que esto sale radialmente, pero aquí no, aquí hay que echarle números al asunto para ver cuánto mide esta longitud y poder saber cuánto mide B2. Bueno, pero bueno, ahí está el paralelogramo. Ahora, este paralelogramo, la velocidad absoluta B2 forma un ángulo alfa con la perpendicular a la tangencial, que en este caso es la dirección radial. Entonces, alfa es el ángulo que forma B con la radial y beta es el ángulo que forma W con la radial en este caso. Es decir, la perpendicular
a la tangencial. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver cómo queda el triángulo. Vamos a ver cómo queda el triángulo. Lo vamos a poner grande. Lo que pasa es que quiero capturar todavía en un cuadro. Ahí todavía cabe. Bueno, entonces les decía, vamos a agarrar U como referencia, como la horizontal. Entonces U2 la trazamos hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí está. U2 hacia la izquierda. Ahí está. La trazamos en el punto 2, ¿verdad? Trazamos U2 hacia la izquierda. Siempre la velocidad tangencial U la trazamos como referencia. Entonces, si U2 va hacia la izquierda, ¿verdad? Si U2 va hacia la izquierda, ese es un paralelogramo. Entonces, esto es W2, ¿verdad? Esto es W2. Simplemente estamos completando el paralelogramo. Entonces, W2 sabemos que quiebra hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, siguiendo U2, sabemos que W2 quiebra hacia arriba y hacia la derecha. ¿Verdad? A cierto ángulo beta 2 con la vertical. Entonces, este es beta 2 con la vertical. ¿Verdad? Este beta 2 es el mismo que este beta 2, ¿verdad? Es el mismo ángulo. Es el ángulo que forma el vector con la vertical, es el mismo. Bueno. Y después tenemos B2. B2 es simplemente desde el inicio de U hasta el final de W. Entonces, desde el inicio de U hasta el final de W, ¿verdad? Ahí va B2. Y el ángulo que forma con la vertical es alfa 2. Entonces, y esta alfa 2 es la misma que esta alfa 2. Es el ángulo que forma con la vertical. Bueno, ahora, como estamos hablando de una bomba centrífuga, en este caso es el plano de una bomba centrífuga, ¿verdad? Entonces, o de flujo, o la vista frontal de una flujo mixto. Pero lo cierto es que aquí la perpendicular a la rotación es la radial, ¿verdad? Es una máquina que aquí estamos viendo el plano radial. Entonces, ¿dónde está la radial? Entonces, aquí la radial siempre es perpendicular a tangencial, ese tipo de máquinas, de los triángulos, ¿verdad? En ese plano. Y entonces, bueno, pues los ángulos que forman B y W con respecto a la vertical, pues tenemos B y W con respecto a la vertical. Entonces, W con respecto a la vertical, pues puede ser este o puede ser este, ¿verdad? Y B con respecto a la vertical puede ser este o puede ser este, no importa. De todos modos, para B es alfa y para W es beta. Alfa es pues puedes decirse que es el de importancia, ¿verdad? Alfa es el de la velocidad absoluta, beta es el de la relativa, ¿verdad? Y bueno, también también es relativa, pero esta es la base, ¿verdad? Esta es la referencia, entonces aquí no hay que especificar nada, hay que especificar el ángulo de W, ¿verdad? Que es la otra relativa, y el ángulo de la absoluta. Ahora bien, ya una vez que formé mi triángulo, ¿verdad? Ya una vez que formé mi triángulo, ahora sí, hay que calcular las componentes. Por ejemplo, este vector W tiene una componente tangencial, es decir, tiene una proyección, este vector tiene una proyección horizontal y tiene una proyección vertical, ¿verdad? Entonces, la proyección horizontal coincide en dirección con la dirección tangencial. Entonces, esta W2 tiene una componente tangencial W teta 2. Teta se refiere a tangencial, ¿verdad? Imagínense que esta omega es teta punto, ¿verdad? Teta punto. Entonces, la dirección tangencial, ¿verdad? Entonces, es la componente tangencial. ¿Por qué? Porque es paralela a la velocidad tangencial de rotación U. Y bueno, y la perpendicular a la tangencial, esta es una máquina radial, entonces, pues entonces es la componente radial, ¿verdad? Entonces, todo lo que no sea tangencial es radial en bombas centrífugas o de flujo mixto descritas en este plano, ¿verdad? En el plano frontal, por así decirlo. Y de la misma manera, la velocidad absoluta también va a tener una componente tangencial, ¿verdad? Es decir, horizontal o paralela a la velocidad tangencial de rotación. Y va a tener una componente vertical. Vertical es perpendicular a la tangencial. En este caso, la perpendicular a la tangencial. La perpendicular a la tangencial, pues, ¿qué dirección es? Es la dirección radial, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está BR2. Entonces, la componente radial de la velocidad absoluta y la componente tangencial de la velocidad absoluta. Entonces, la velocidad absoluta en general tiene componente radial y tangencial y la de relativa también.
Vimos que en la entrada, ¿no? En la entrada W1 tiene una componente tangencial igual a 1, ¿verdad? Esta proyección, ¿verdad? Si lo quieren ver así, W teta 1 vale lo mismo que U1, ¿verdad? Y la componente, y en la entrada, la velocidad absoluta, pues es una componente radial, ¿verdad? Es BR1. Y es radial, como podemos ver en la entrada, sale radialmente, entra radialmente al rodete, ¿verdad? De hecho, aquí está, entra radialmente al rodete. Entonces, los triángulos de velocidades, de alguna manera, me describen las velocidades de los flujos que ocurren en algún punto, ¿verdad? Tengo que definir si es en el punto 1, el punto 2. Yo defino un punto y de acuerdo a la geometría del flujo, trazo las velocidades. Y bueno, de alguna manera estoy relacionando la velocidad angular de la máquina con la geometría del ala, ¿verdad? La geometría del ángulo del álave me va a dar los ángulos beta, ¿verdad? Los ángulos beta son tangenciales a la trayectoria del álave. Entonces, la geometría del álave se resume en estos ángulos beta, ¿verdad? Entonces, beta es un ángulo físico. Es un ángulo físico del álave. ¿Por qué? Porque me describe ángulos de la dirección tangencial al álave. Entonces, la geometría de un álave se ve reflejado en los triángulos de velocidades en los ángulos beta, ¿verdad? Los ángulos alfa, no, el ángulo alfa es algo matemático, ¿verdad? El ángulo alfa tiene que ver con la resultante del triángulo de velocidades, ¿verdad? Esto es algo cinemático. Alfa es un ángulo cinemático. Beta no, beta es un ángulo geométrico, ¿verdad? Tiene que ver con la geometría del álave. Alfa es un ángulo cinemático, tiene que ver con la velocidad resultante del análisis, ¿verdad? De la suma vectorial, del movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está una construcción de un triángulo de velocidades. Y ahora sí regreso a esta introducción. La proyección de la velocidad absoluta sobre U, ¿verdad? Es la velocidad tangencial de teta. La proyección de W sobre U se representa como W teta, ¿verdad? Es la componente tangencial. Ahora, la componente perpendicular es ya sea la componente R o la componente X, dependiendo si es una máquina radial o axial. Porque una máquina radial o axial, esas direcciones son perpendiculares a la dirección tangencial. Entonces, toda componente vertical de un triángulo de velocidades me puede representar la componente radial o axial dependiendo si es una máquina, dependiendo si es una máquina radial o una máquina axial. Pero bueno, es muy fácil de construir, ¿verdad? Ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a construir los triángulos de velocidades en una bomba axial y ahí acabamos por hoy, ¿verdad? Ya mañana vemos turbinas. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Para que vayan. De todos modos, vamos a estar haciendo ejercicios, esto lo vamos a estar haciendo varias veces y realmente es algo fácil. Y ya con la repetición, pues ya va a ser intuitivo, ¿verdad? Ahora le decía, en el caso de una bomba axial, ¿recuerden la bomba axial cómo funciona? Yo transmito rotación al álave, el flujo llega y el álave le transforma, le comunica su movimiento rotacional al flujo y luego al pasar por el estator le quita la componente rotacional, ¿verdad? Ese es el detalle, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo quedan los triángulos de velocidades. El rotor, recuerden, esto se está moviendo. Entonces aquí tengo una velocidad tangencial de rotación, pero el álave, si se fijan, el álave tiene cierto radio. Entonces, si yo voy a describir el flujo representativo cuando el flujo rodea el álave, ¿verdad? Yo voy a tomar, ¿cuál de todas las líneas de flujo tomo? Pues generalmente tomo la línea de flujo intermedia, ¿verdad? Recuerden, hay línea de flujo en el extremo del álave, hay línea de flujo a distintos radios, hay líneas de flujo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar como referencia la intermedia, ¿verdad? Esa es la representativa. Entonces ese va a ser mi radio representativo de rotación, ¿verdad? Mi radio representativo de rotación. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono, ¿verdad? Lo menciono porque hay que sacar una U. Por ejemplo, si esto está rotando, ¿verdad? Si yo analizo la línea de corriente representativa que pasa en la mitad del álave, bueno, pues en la entrada, si está rotando en esta dirección, en la entrada yo voy a tener una velocidad tangencial de rotación U, ¿verdad? Y en la salida también. Pero ojo que en máquinas axiales es la misma velocidad tangencial de rotación,
porque en la entrada y en la salida tenemos el mismo radio, ¿verdad? Y como es la misma omega, entonces omega R en la entrada y omega R en la salida es la misma, ¿verdad? Entonces, en máquinas axiales, ¿verdad? En máquinas axiales, la velocidad tangencial de rotación en la entrada del ala B y la salida del ala B son la misma velocidad. Entonces, en la entrada del ala B, el flujo, la partícula que está entrando al ala B, ¿verdad? Recuerden que el ala B va a querer seguir la partícula va a querer seguir al ala B, pero como eso está rotando, mientras sigue al ala B, esto está girando, ¿verdad? Entonces, el efecto combinado de esas dos velocidades es la B de mi triángulo de velocidades, ¿verdad? El efecto combinado de esas dos. Entonces, vamos a ver. El flujo cuando entra al ala B va a entrar tangencial al ala B, ¿verdad? Entonces va a entrar tangencial al ala B con una velocidad W, pero mientras entra tangencial al ala B se está rotando. Entonces el efecto combinado de esas dos, ¿verdad? Yo aquí tengo una velocidad U hacia abajo, aquí está U hacia abajo. Y tengo una velocidad W tangencial al ala B, aquí tengo una velocidad tangencial al ala. Y la suma vectorial de esas dos, ¿verdad? Es la velocidad B, la absoluta. Ahora, como es una máquina axial y apenas estoy entrando, ¿verdad? Apenas estoy entrando, entonces se dice que la velocidad 1 entra axialmente. Así como aquí en la máquina radial entra radialmente, ¿verdad? Aquí puedo decir que entra axialmente, es decir, que la componente axial, ¿verdad? En la entrada, como uno entra, ¿verdad? Es la suma de esas dos. Ahora, yo sé que U aquí es hacia abajo, ¿verdad? De acuerdo al dibujo que yo puse, y W es tangencial a la geometría del ala. Y la suma vectorial de esas dos me va a dar una B axial, que en este caso es horizontal, en este caso. Ahora bien, ¿cómo queda el triángulo de velocidades? Bueno, pues recuerden, U es la referencia, entonces vamos a agarrar este triángulo. Vamos a agarrar este triángulo y esta B la puedo dibujar hacia adentro, ¿verdad? No importa dónde la pongo, en lugar de ponerla acá afuera, la puedo poner adentro. Y esta W, ¿verdad? De hecho, esta U la puedo poner, otra vez digo. Viento. Bueno, viento. Vamos a ver. Estoy checando cómo dibujé el triángulo. Yo puedo dibujar esta U hacia abajo. Yo puedo dibujar la U hacia abajo. La B aquí adentro. ¿Verdad? Aquí tengo U, aquí tengo B1. Y la W1 viene así. Entonces aquí tengo este triángulo de velocidades. Este triángulo de velocidades está aquí. Simplemente lo roté 90 grados, ¿verdad? Entonces esta U que aquí es vertical, aquí la puse horizontal. Nada más lo roté 90 grados. Ahí está la U. La B es el cateto vertical. Y la W es la que va desde el fin de U hasta el pico de B1, ¿verdad? Entonces desde el fin de U hasta el pico de B1. Entonces este triángulo es este triángulo. Es este mismo paralelogramo, nada más lo reacomodé para dibujar el triángulo hacia arriba, ¿verdad? Pero bueno, es el mismo, ¿verdad? Bueno, ahí tengo el triángulo en la entrada. Ahora, aquí W forma un ángulo con la vertical beta 1, ¿verdad? Entonces, y este ángulo beta 1 es el ángulo con la vertical, es decir, es el ángulo con la dirección axial. Aquí la vertical es perpendicular a la tangencial. Si la tangencial es hacia abajo, la perpendicular es la axial. Entonces el ángulo que forma W1 con la dirección axial es beta 1. Esta beta 1 es el ángulo que forma W1 con la vertical. Es nomás cuestión de acostumbrarse, ¿verdad? Recuerden, beta 1 es el ángulo del ala, es el ángulo de la tangente del ala de la entrada con la dirección axial, ¿verdad? Es un ángulo físico, ¿verdad? No cinemático, sino geométrico. Ahora bien, vamos con la salida. Este vector U es el mismo vector U en la salida. Ya dije por qué, ¿verdad? Los dos tienen la misma velocidad tangencial. Entonces, esta U es la misma U que esta. Ahora bien, vamos con la velocidad tangencial. Si el flujo sigue el ala B, ¿verdad? Si W1 es el W en la entrada, W2, ¿verdad? W2 es la tangente a la salida. Entonces, W2 es la tangente a la salida. No es exactamente horizontal aquí, está un poquito inclinada hacia arriba, ¿verdad? Tangente a la salida.
Entonces, ya tengo U y W, y la suma vectorial de estas dos va a ser B. Ahora, si yo aquí manejé U hacia la derecha, aquí también voy a manejar U hacia la derecha, en la salida. Entonces, a este vector U vamos a rotarlo 90 grados para dibujar el triángulo, ¿verdad? Entonces, aquí va hacia abajo, lo roto 90 grados y va hacia la derecha. Entonces, cuando termina U, simplemente al final de U yo trazo la W, que simplemente es paralelo a esta W física, ¿verdad? Entonces, ahí tengo W2. Entonces, cuando termina U, pongo W, entonces tengo U y W. Y lo que une las dos es B2. Es esta diagonal del paralelogramo. Entonces, este triángulo, ¿verdad? Es este triángulo. Bueno, a este triángulo de velocidades en la salida. En el rodete, ¿verdad? Estamos hablando del rodete. Ahora bien, esta B2 tiene una componente con la vertical alfa 2, ¿verdad? Que es esta B2 que tiene una componente con la dirección axial. Recuerden que ahora la vertical es la dirección axial, ¿verdad? La vertical es la dirección axial. W2 también tiene un ángulo beta 2, que es un ángulo con la vertical. W2 tiene un ángulo con la vertical, o sea, con la dirección axial, ¿verdad? Con la dirección axial, ahí está. Ahora, W2 tiene una componente vertical, que es la dirección axial, y tiene una componente horizontal, que es la componente tangencial. Y B tiene una componente horizontal, que es la componente tangencial, y tiene una componente vertical, que es la dirección axial. Entonces, ahí están los dos triángulos de velocidades en el rodete. Pero ahí no acabamos. Si se fijan, recuerden, si sigue el árabe mientras rota, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una espiral. Entonces, cuando termina esto, el estator le quita la velocidad. Pero en el estator no hay que hacer triángulos de velocidades. ¿Por qué? Porque el estator está fijo. Triángulo de velocidades es cuando algo está rotando, ¿ah? El estator está fijo. Entonces, el estator lo que hace es que la velocidad, el flujo que está alineado con la entrada, es la velocidad absoluta. Y el flujo que está alineado con la salida también es velocidad absoluta. Entonces aquí el flujo, este flujo que está aquí, cuando sale del rodete, ¿verdad? Cuando sale del rodete, ¿verdad? Esa combinación de U, W, va a tener una resultante B. Entonces, esta resultante B, ¿verdad? Que es esta de acá, debe tener la misma orientación, y es la velocidad absoluta. Entonces, esta debe tener la misma orientación que el estator. Porque esta velocidad B es la velocidad con la que está saliendo absolutamente el flujo del rodete. Es espiral, ¿verdad? Porque está saliendo esta dirección mientras es U hacia abajo, entonces está rotando. Pero la resultante tiene cierta dirección. Entonces, el árabe que está fijo tiene la misma dirección que la velocidad absoluta, recibe el flujo, es decir, está listo para recibirlo. Y ya la curvatura del estator consiente el flujo para que siga su contorno, ¿verdad? Y salga fijo ya en una dirección axial, ¿verdad? Ya mañana hablaré más acerca de esto, de por qué es importante que la velocidad absoluta del rodete coincida con la del estator. Es importante porque la función del estator es quitarle su rotación. Entonces la velocidad absoluta tiene que coincidir con la orientación del estator para que el estator haga su trabajo. Mañana voy a hacer unos comentarios acerca de esto. Pero bueno, ahí está un uso útil, ¿verdad? De este triángulo de velocidades, ¿verdad? Checar de que todo esté alineado para que todo funcione lo más eficientemente posible. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar por hoy. Mañana hablo un poquito acerca de esto que acabo de mencionar y después hablamos de los triángulos de las turbinas, ¿verdad? Entonces, ok, entonces vamos a los archivos, ¿verdad? Materiales de clase. Y vamos a poner el archivo 1.3, me parece que es. ¿Verdad? Entonces, aquí en este archivo está la clase de mañana también, ¿verdad? Está la introducción de triángulos de velocidades. Y aquí está el caso de la turbina centrífuga de flujo mixto y está el caso del axial y cómo se trazan los triángulos. Mañana vamos a hablar, voy a terminar los comentarios de esto y después vamos a hablar de turbinas. Vamos a hablar de la turbina Peto, la turbina Francis y la turbina Kaplan, cómo quedan los triángulos, ¿verdad?
Entonces, mañana hablamos acerca de eso. Bueno, entonces, antes de despedirme el día de hoy, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo claro? Todo bien, Ok, profe. ok, Todo perfecto. claro, profesor. Qué bueno. Entonces, este tema es importantísimo, ¿verdad? Porque esas velocidades absolutas que uno calcula de los triángulos son las que uno mete en fórmulas, ¿verdad? Entonces, o las que uno relaciona con fórmulas. Entonces, esto es importante. De todos modos, mañana seguimos viendo cómo se calculan los triángulos de otras máquinas. Ya con la práctica, pues eso ya va a ser bien fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, esto va a ser todo por el día de hoy. Yo tengo grabación.